La campaña más polémica del Call of Duty más polémico de la historia de la saga. No es otra que la campaña de Modern Warfare 3. Esta campaña ya está siendo clasificada como la peor de la historia de Call of Duty. Incluso IGN, conocida por dar notas infladas a codes mediocres, como fue el caso del 7 Vanguard, esta vez les han puesto un 4. Y la verdad es que tanto la prensa especializada como la comunidad tienen razón. Esta campaña es completamente desastrosa. ¿Pero por qué? Hoy veremos lo que para mí son los puntos por los cuales esta campaña es la peor de todos los tiempos. Y repito, esta es mi opinión, así que no tienes por qué estar de acuerdo. Si es así, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios y la leeré con gusto. Obviamente, esta opinión va a tener spoilers, así que si la quieres jugar por tu cuenta, sugiero que lo sigas viendo. Dicho esto, comencemos. El primer problema, y con el que podemos ir enlazando los demás, ya que están bastante relacionados, es que esta campaña pretende ser una especie de Frankenstein entre Warzone, DMZ y la campaña como tal, y esto lo perjudica significativamente. Lo más notorio son esas misiones horrendas de mundo abierto que no tienen ningún tipo de personalidad ni espectacularidad. Es simplemente eso, jugar DMZ. Sospecho bastante que estas misiones estaban planeadas para ser parte del modo de operaciones especiales del Modern Warfare 2, ya que se desarrollan todas igual. Te sueltan en un mapa medianamente grande, tienes uno o varios puntos de interés para cumplir la misión y lo haces como quieras. Vamos, que le han metido estas misiones a la campaña con calzador. Sinceramente, para mí estas misiones son todo lo que no debe ser una campaña de Call of Duty. Luego tenemos las cinemáticas que en algunas ocasiones me parecen innecesarias y demuestran la pereza o la falta de tiempo para hacer el juego. Solamente en la primera misión, cuando rescatamos a Makarov y vamos a hacer una incursión para entrar a la sala, rápidamente cambió la cinemática, mientras que en el Modern Warfare 2 original, que fue de donde sacaron esta misión, cuando incursionamos para salvar a Price, es jugable. Pero si con esto no es suficiente, a Shepard, que se supone que es uno de los traidores y uno de los malos de este nuevo reboot, aparte de Makarov, lo matan con una cinemática después de los créditos finales. O sea, es lo más cutre que he visto en mucho tiempo. Por favor, solamente mirad cómo muere Shepard en la entrega original. Literalmente no hay más que añadir. Otro punto en contra es que el nivel baja muchísimo con respecto a Modern Warfare 2 y sobre todo con respecto a Modern Warfare 2019. Y baja a todos los niveles. Baja en narrativa, en epicidad, en emociones que causan las misiones al jugador, en todo. O sea, ¿cómo es posible que nos callen la boca dándonos el mejor reboot que la saga Modern Warfare con el Modern Warfare 2019? Con misiones increíbles que transmiten emoción y se sentían espectaculares, como Clean House, Orígenes o la del atentado en Piccadilly, entre otras muchas. Y con este inicio del reboot pensaríamos que solo queda subir, pues al contrario, el nivel en Modern Warfare 2 no fue malo para nada, pero cayó un poco con respecto a la primera entrega. Y este Modern Warfare 3 ha caído literalmente al inframundo. Y para terminar, hablemos de lo que tendrían que haber sido los dos momentos más importantes y espectaculares de la campaña. En primer lugar tenemos la misión de No Russian, que por supuesto no le llega ni a la suela de los zapatos a la de Modern Warfare 2 original, mientras que en esta controlamos a un terrorista que causa el caos en el aeropuerto, lo cual impacta al jugador. En esta nueva versión de Modern Warfare 3 somos una random del ejército de Farah, a la cual controlamos durante creo que 5 minutos o menos, porque el resto son cinemáticas. Nos secuestran, aparece Makarov, nos pone una mochila bomba y se va. Y después de eso, todo está scripteado para que vayas a intentar a coger el móvil, falles y el avión explote. Y eso es todo. Ahí se acaba la misión. Para mí fue una verdadera decepción. Es cierto que luego hay otra misión en el estadio de Verdansk que intentan tirar más de nostalgia que otra cosa, pero la verdad no me dice nada. Al menos esa misión era lineal y algo épica. Ya solo faltaba que le metieran el mundo abierto. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, agradecería mucho que dejaras un like y te suscribieses para más contenido similar. Ahora, dejando atrás la cagada monumental que ha sido esta versión de No Russian, tenemos el siguiente momento impactante de la campaña, la muerte de Soap, que también me decepcionó bastante. O sea, les doy un punto a favor porque la muerte fue rápida, sin piedad ni miramientos, como es la muerte de un soldado en la vida real, y eso le da un toque de realismo, haciéndonos ver que ni los protagonistas son especiales, pero como jugador no sentimos nada, ya que otra vez esta escena está scripteada y solo podemos ver cómo muere. En Modern Warfare 3 original, cargamos a Soap herido hasta un refugio de la Resistencia, donde después de hacer todo lo posible por salvarlo, acaba muriendo. Esto sí nos hace sentir algo, ya que hemos luchado por intentar salvarlo, pero en este nuevo Modern Warfare 3 se siente algo vacío, aunque la escena final de la despedida de Soap la verdad que estuvo muy bien. Pero bueno, sea como sea, nada puede salvar esta campaña de Modern Warfare 3 de lo que es un verdadero desastre. Y por supuesto que si estáis pensando en comprar el juego por la campaña, no lo hagáis, ya que como veis no vale la pena. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil y os haya gustado. Si es así, dejad un buen like y suscribiros para más contenido similar. Hasta el siguiente vídeo y adiós.